Mi teléfono sonó a las 2:47 p.m. un martes, con una notificación que lo cambió todo. Urgente. Abogado de bienes. Por favor, llame inmediatamente sobre el servicio memorial de Robert Chen. Me quedé viendo la pantalla, mi café enfriándose en mis manos. ¿Servicio memorial? Mi padre había muerto 3 semanas atrás, y ya habíamos tenido su funeral. O al menos, eso pensaba. El nombre del abogado no me sonaba familiar, y el código de área era de mi pueblo natal, un lugar que había dejado atrás hace años por buenas razones. Cuando regresé la llamada, la recepcionista me pasó inmediatamente. «Señorita Chen, habla David Morrison de Morrison & Associates. He estado tratando de contactarla sobre el servicio memorial de su padre programado para este sábado. Tenemos algunos documentos importantes que revisar con usted de antemano». «Disculpe», dije, mi voz apenas firme. «¿Qué servicio memorial?» «El funeral de mi padre fue hace 3 semanas». Hubo una pausa. «Señora, según mis registros, el servicio memorial es este sábado a las 2 p.m. en la capilla Riverside. Su madre, Linda Chen, lo organizó. Dijo que usted asistiría». Mis manos empezaron a temblar. ¿Mi madre le dijo que yo estaría ahí? Sí. De hecho, específicamente mencionó que usted se haría cargo de algunos asuntos del patrimonio. Por eso necesito hablar con usted urgentemente. Soy Jessica Chen, de 31 años. Trabajo como analista financiera para una empresa de tecnología en Seattle, Washington. Paso mis días analizando patrones de datos y detectando discrepancias en reportes financieros. Nunca pensé que necesitaría esas habilidades para descubrir lo que mi propia familia me estaba ocultando. Pero al colgar ese teléfono, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Mi madre no me había hablado desde el día después del funeral de papá, cuando me había dejado claro que no era bienvenida en ninguna reunión familiar. Entonces, ¿por qué le diría a un abogado que estaría en un servicio memorial del que no sabía nada? Si quieren saber qué pasó después, sigan escuchando. Para entender por qué esa llamada telefónica se sintió como un golpe al estómago, necesitan conocer la dinámica de mi familia. Mi madre, Linda, siempre había dividido a sus hijos en 2 categorías. Mi hermano mayor Kevin, el hijo dorado que no podía hacer nada malo, y yo, la decepción que nunca estaba a la altura. Kevin recibía los elogios, el fondo para la universidad, las oportunidades de negocios familiares. Yo recibía críticas, ropa usada y sermones sobre estar agradecida por lo que tenía. Cuando Kevin dejó la universidad para seguir su arte, mamá lo llamó seguir su pasión. Cuando cambié mi carrera de premedicina a finanzas, le dijo a todos que había renunciado a mis sueños. El patrón se estableció temprano. Recuerdo tener 12 años, sentada en la mesa de la cocina haciendo tarea, cuando mamá colgó el teléfono con la maestra de Kevin. Estaba radiante. La maestra de Kevin dice que es tan creativo, tan especial. Nunca ha tenido un estudiante como él. Luego me miró, todavía luchando con mi tarea de matemáticas, y dijo: «¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Él hace que todo se vea tan fácil». Esa frase se me quedó grabada por 20 años. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Pero esto es lo que mi madre nunca entendió. Ser constantemente comparada con Kevin me enseñó a ser autosuficiente. Mientras él recibía ayuda para salir de cada error, yo estaba aprendiendo a resolver mis propios problemas. Trabajé medio tiempo durante la preparatoria, gané becas para la universidad y construí una carrera en finanzas porque era buena con los números y patrones. Mi papá, Robert, era diferente. Era callado, metódico y justo. Trabajó como contador por 30 años y me enseñó que los números no mienten. Cuentan historias si sabes cómo leerlas. Cuando mamá criticaba mis decisiones, papá me deslizaba ánimo en silencio. «Lo estás haciendo bien, Jess», me decía. «Confía en tus instintos». Papá fue quien me ayudó a entender el interés compuesto cuando tenía 16. Me mostró cómo leer estados financieros y me enseñó que la independencia financiera era la clave de la libertad. Nunca dejes que nadie te controle a través del dinero.
me decía. Construye tu propia seguridad. Para cuando me gradué de la universidad, ya había conseguido trabajo en una firma financiera en Seattle. Me mudé al otro lado del país, compré mi propio departamento y construí una vida que no dependía de la aprobación de mi familia. Pensé que ya había terminado de buscar su opinión, pero cuando papá se enfermó el año pasado, todo cambió. Le habían diagnosticado cáncer pancreático y el pronóstico no era bueno. Volé a casa inmediatamente y pasé cada fin de semana durante 6 meses, ayudándolo a poner sus asuntos en orden. Revisamos sus registros financieros, actualizamos su testamento y nos aseguramos de que todo estuviera debidamente documentado. Durante una de esas visitas, papá me llevó aparte. Jess, necesito que sepas algo. Tu madre no maneja bien los asuntos financieros. Cuando me vaya, va a necesitar ayuda, pero me he asegurado de que estés protegida. ¿Qué quieres decir, protegida? La casa, las cuentas de ahorro, el seguro de vida. He estructurado todo para que sea justo. Kevin ha recibido mucha ayuda a lo largo de los años. Es tu turno. No pregunté detalles. Papá todavía estaba vivo, y hablar de herencia se sentía mal. Pero confié en él. Siempre había sido la única persona en mi familia que me trataba justamente. Luego murió un jueves por la mañana en febrero. Recibí la llamada de mamá a las 6 a.m. Tu padre se fue, dijo, su voz plana. El funeral es el lunes, Capilla Riverside. Pero esa ni siquiera fue la peor parte. El funeral fue exactamente lo que esperaba. Un cuarto lleno de compañeros de trabajo y viejos amigos de papá. Kevin dando un discurso sobre qué gran padre había sido papá, y mamá interpretando a la viuda doliente. Me senté en la segunda fila, detrás de la familia inmediata, aunque yo también era familia inmediata. Después del servicio, la gente se me acercó con condolencias. Tu padre estaba tan orgulloso de ti, decían. Hablaba de tu carrera todo el tiempo. Era lindo escuchar, pero también me hizo darme cuenta de lo poco que mi propia familia reconocía mis logros. La recepción fue en la casa de mamá, la casa donde había crecido sintiéndome como una extraña. Kevin trabajó el cuarto como un político, aceptando condolencias y hablando del legado de papá. Mamá se sentó en su silla, recibiendo visitantes como una reina sosteniendo corte. Traté de ayudar en la cocina, pero la hermana de mamá, mi tía Carol, me echó. Nosotras nos encargamos, Jessica. ¿Por qué no vas a platicar? Traducción. Realmente no eres parte de esta familia, así que no pretendas ser útil. Me fui temprano, volando de regreso a Seattle la mañana siguiente. Mamá no llamó para despedirse. Kevin no mandó mensaje para agradecerme por venir. Era como si nunca hubiera estado ahí. Por 3 semanas, no escuché nada de mi familia. No hubo llamadas sobre los asuntos de papá. No hubo preguntas sobre sus registros financieros. No hubo discusión sobre el testamento. Supuse que estaban manejando todo sin mí, lo cual dolía, pero no era sorprendente. Entonces ese abogado llamó. Después de colgar con David Morrison, inmediatamente llamé a mi madre. Fue directo al buzón de voz. Intenté con Kevin. Lo mismo. Les mandé mensajes a ambos. Acabo de escuchar sobre un servicio memorial este sábado. ¿Qué está pasando? Sin respuesta. Llamé al abogado de vuelta. Señor Morrison, ¿puede decirme más sobre este servicio memorial? Estoy confundida porque ya tuvimos un funeral. Bueno, según su madre, este es un servicio memorial separado para familia cercana y asociados de negocios. Dijo que su padre lo había solicitado específicamente en su testamento. Hay algunos documentos del patrimonio que necesitan ser firmados por todos los beneficiarios. ¿Beneficiarios? Sí, usted, su hermano Kevin y su madre. La lectura del testamento está programada justo después del servicio memorial. Se me heló la sangre. ¿Va a haber una lectura del testamento? Por supuesto. El patrimonio de su padre necesita ser legalizado. Asumí que usted lo sabía. Colgué e inmediatamente reservé un vuelo a mi pueblo natal. Algo estaba pasando. Y fuera lo que fuera,
Mi familia deliberadamente me había mantenido en la oscuridad al respecto. Fue entonces cuando me di cuenta de qué se trataba esto realmente. Llegué a mi pueblo natal el viernes por la noche y manejé directo a la casa de mamá. Su carro estaba en la entrada, junto con la camioneta de Kevin. Las luces de la sala estaban encendidas y podía ver sombras moviéndose adentro. Estaban en casa, pero no contestaban sus teléfonos. Toqué la puerta del frente. Kevin abrió y su cara se puso blanca cuando me vio. «Jess, ¿qué haces aquí?» «Estoy aquí para el servicio memorial de papá mañana, el que nadie me dijo». Kevin miró por encima del hombro, luego salió y cerró la puerta detrás de él. «Mira, esto es como algo familiar. Mamá pensó que sería mejor si... ¿Sí qué? Si yo no estuviera ahí. Vives tan lejos y tienes tu propia vida. No queríamos molestarte con otro viaje». Miré fijamente a mi hermano. Nunca habíamos sido cercanos, pero este nivel de engaño era nuevo, incluso para él. «Kevin, un abogado me llamó. Dijo que hay una lectura de testamento después del servicio. Dijo que soy beneficiaria». La cara de Kevin se puso aún más pálida. «No sé nada de eso». «¿En serio?» Porque parecía pensar que mamá había estado en contacto conmigo al respecto. La puerta del frente se abrió y apareció mamá. Me miró como si fuera una vendedora puerta a puerta con la que no quería tratar. «Jessica, ¿qué haces aquí?» «Estoy aquí para el servicio memorial de papá. Ya sabes, el que organizaste sin decirme». «No pensé que querrías venir. Dejaste bastante claro en el funeral que no podías esperar a regresar a tu importante trabajo en Seattle». Eso dolió porque no era cierto. Me había ido temprano porque me sentí no bienvenida, no porque no me importara. «Mamá, el abogado de papá me llamó. Dijo que hay una lectura de testamento mañana». Algo parpadeó en su cara. Miedo, tal vez, o enojo. «No sé de qué hablas». «David Morrison de Morrison & Associates dijo que le dijiste que yo estaría ahí». Mamá y Kevin intercambiaron una mirada. Fue rápida, pero la capté. Sabían exactamente de qué estaba hablando. «Bueno», dijo mamá finalmente. «Ya que estás aquí, supongo que puedes venir. El servicio es a las 2 p.m. en la capilla Riverside. Pero Jessica, esta es una reunión pequeña e íntima. Por favor, no hagas una escena». ¿Hacer una escena? No había dicho nada más allá de preguntar por qué no me habían informado sobre el servicio memorial de mi propio padre. «Estaré ahí», dije. Manejé a un hotel esa noche. Mi mente acelerada. ¿Por qué organizarían un servicio memorial sin decirme? ¿Por qué había un abogado involucrado? ¿Y por qué tanto mamá como Kevin parecían haber visto un fantasma cuando mencioné la lectura del testamento? Llamé al bufete de David Morrison y dejé un mensaje de voz. «Habla Jessica Chen. Estaré en el servicio memorial mañana, pero necesito hablar con usted de antemano. ¿Podemos reunirnos en su oficina al mediodía?» Entonces algo no cuadró. El sábado por la mañana, me reuní con David Morrison en su bufete. Era un hombre de aspecto amable de 60 y tantos con cabello gris y lentes con armazón de alambre. Su oficina estaba llena de libros de leyes y fotos familiares. «Señorita Chen, me da mucho gusto que pudiera venir. Estaba empezando a preocuparme cuando no pude contactarla directamente. Señor Morrison, necesito preguntarle algo. ¿Cuándo se puso en contacto mi madre con usted por primera vez sobre este servicio memorial?» Revisó sus notas. «Veamos. Llamó a mi oficina el lunes 28 de febrero. Eso sería 4 días después del funeral de su padre. 4 días. Mamá había empezado a planear un servicio memorial secreto 4 días después del funeral de papá. ¿Y le dijo que yo lo sabía?» «Sí. Dijo que la familia lo había discutido y todos estaban de acuerdo. Específicamente mencionó que usted volaría desde Seattle y necesitaría copias de los documentos del patrimonio». Me sentí enferma. «Señor Morrison, necesito ver el testamento de mi padre». «Por supuesto. Por eso nos estamos reuniendo». Sacó una carpeta gruesa. Su padre actualizó su testamento hace 6 meses.
Es bastante directo. Me entregó el documento y empecé a leer. El lenguaje legal era denso, pero la estructura básica era clara. La casa iba para mamá, pero había una cláusula de patrimonio vitalicio que protegía su derecho a vivir ahí. Las cuentas de ahorro e inversiones se dividían en 3 partes entre mamá, Kevin y yo. La póliza de seguro de vida, una sustancial, se dividía igualmente entre Kevin y yo. Esto parece justo, dije, aunque algo me molestaba. Sí, su padre fue muy minucioso. Quería asegurarse de que todos estuvieran cuidados. Señor Morrison, ¿puedo preguntarle algo? ¿Mi padre alguna vez mencionó preocupaciones sobre el manejo financiero de su familia? El abogado hizo una pausa. Probablemente no debería discutir confidencialidades del cliente, pero como su padre ha fallecido... Sí, expresó algunas preocupaciones. Estaba preocupado por los hábitos de gasto de su madre y la estabilidad financiera de su hermano. Por eso estructuró el testamento como lo hizo. ¿Qué quiere decir? La póliza de seguro de vida, por ejemplo. Está configurada para que los fondos vayan a un fideicomiso que paga durante 10 años. No quería que nadie recibiera una suma grande que pudiera ser mal manejada. Un fideicomiso. Papá había establecido un fideicomiso para proteger el dinero de ser despilfarrado. Eso sonaba exactamente como algo que él haría. Señor Morrison, ¿quién más ha visto este testamento? Solo la familia inmediata. Su madre y hermano vinieron el miércoles a revisarlo. Miércoles. Hace 3 días. Habían sabido sobre los términos del testamento por 3 días y no me habían dicho ni una palabra. Agradecí al señor Morrison y manejé al servicio memorial con una sensación creciente de inquietud. ¿Por qué mamá y Kevin habían revisado el testamento sin mí? ¿Por qué el secreto sobre el servicio memorial? ¿Y por qué sentía que estaba caminando hacia algún tipo de trampa? El servicio memorial fue en la capilla Riverside, el mismo lugar donde habíamos tenido el funeral de papá 3 semanas antes. Pero esta vez, la reunión era mucho más pequeña. Tal vez 20 personas, principalmente familia, y algunos de los amigos más cercanos de papá. Me senté atrás, viendo mientras Kevin daba otro discurso sobre el legado de papá. Mamá se sentó en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo. Todo parecía normal, excepto por el hecho de que había sido deliberadamente excluida de la planeación. Después del servicio, el señor Morrison se levantó. Si la familia inmediata pudiera quedarse, nos encargaremos de la lectura del testamento ahora. Fue entonces cuando noté algo extraño. Mientras la gente salía, varios de ellos se acercaron a mamá y Kevin para ofrecer condolencias, pero me miraron con confusión, como si no estuvieran seguros de quién era o por qué estaba ahí. Uno de los viejos compañeros de trabajo de papá, un hombre llamado Bill, se me acercó. Jessica, ¿verdad? Me sorprende verte aquí. ¿Por qué sorprendido? Bueno, tu madre nos dijo que no podrías venir. Dijo que estabas demasiado ocupada con el trabajo en Seattle. Se me cayó el estómago. Mamá le había dicho a la gente que no vendría. Les había dicho a los amigos y compañeros de trabajo de papá que estaba demasiado ocupada para asistir al servicio memorial de mi propio padre. Ojalá pudiera decir que ese fue el final. La lectura del testamento tuvo lugar en una pequeña sala de conferencias detrás de la capilla. Solo estábamos yo, mamá, Kevin y el señor Morrison. El abogado leyó el testamento otra vez, explicando cada provisión en detalle. Cuando terminó, nos miró. ¿Hay alguna pregunta? Kevin levantó la mano como si estuviéramos en la escuela. ¿Qué hay de las cuentas de negocios de papá? No veo esas mencionadas. El señor Morrison revisó sus notas. ¿Qué cuentas de negocios? Papá tenía algo de trabajo de consultoría por su cuenta. Debería haber cuentas para eso. Miré a Kevin con atención. Papá se había retirado de su firma de contabilidad hace 2 años. Nunca había escuchado nada sobre trabajo de consultoría. No tengo registros de cuentas de negocios, dijo el señor Morrison. Solo las cuentas de ahorro y corriente personales listadas en el testamento. Mamá habló.
Robert me mencionó algunas cuentas antes de morir. ¿Tal vez no son parte del patrimonio? Señora Chen, cualquier cuenta a nombre de su esposo sería parte del patrimonio a menos que tuvieran designaciones específicas de beneficiarios. ¿Tiene números de cuenta o nombres de bancos? Mamá y Kevin intercambiaron otra de esas miradas. Tendríamos que revisar sus papeles en casa, dijo mamá. Algo definitivamente estaba mal. Había pasado meses ayudando a papá a organizar sus registros financieros. No había cuentas de negocios misteriosas. Entonces, ¿por qué mamá y Kevin preguntaban sobre ellas? Después de la lectura del testamento, todos caminamos al estacionamiento juntos. Fue entonces cuando Kevin soltó la bomba. Jess, mamá y yo hemos estado hablando. Como vives tan lejos, pensamos que sería más fácil si manejáramos el patrimonio de papá localmente. Ya sabes, tratar con los bancos y papeleo y todo eso. ¿Qué quieres decir? ¿Manejarlo? Solo las cosas prácticas. Cerrar cuentas, transferir fondos, tratar con la casa. Podríamos mandarte tu parte una vez que todo esté arreglado. Lo miré fijamente. Kevin, soy analista financiera. Creo que puedo manejar papeleo bancario. Por supuesto que puedes, interrumpió mamá. ¿Pero para qué hacer viajes extra cuando nosotros estamos aquí? Te ahorraría tiempo y dinero. Ahí estaba. Querían manejar el patrimonio de papá sin mí. Querían que firmara mis derechos y confiara en que me mandarían mi herencia después. Aprecio la oferta, dije cuidadosamente, pero creo que me gustaría estar involucrada en el proceso. La cara de mamá se endureció. Jessica, estamos tratando de hacer esto más fácil para todos. ¿No confías en tu propia familia? El viaje de culpa. Clásico de mamá. Hacerme la mala por querer estar involucrada en el patrimonio de mi propio padre. No es sobre confianza, dije. Es sobre responsabilidad. Papá me dejó como beneficiaria por una razón. Kevin se acercó. Mira, Jess, todos sabemos que eres exitosa e independiente. Pero esto es negocio familiar. Mamá ya ha pasado por suficiente sin tener que coordinar todo con alguien que vive al otro lado del país. Negocio familiar. Como si yo no fuera familia. Me quedaré en el pueblo unos días, dije. Puedo ayudar con lo que sea que necesite hacerse. La temperatura en ese estacionamiento pareció bajar 10 grados. Mamá y Kevin me miraron como si acabara de anunciar que me mudaría de vuelta con ellos. Eso realmente no es necesario, dijo mamá. Creo que sí lo es. Fue entonces cuando me di cuenta de qué se trataba esto realmente. El lunes por la mañana, llegué al First National Bank, donde papá había mantenido sus cuentas por 20 años. Tenía copias del certificado de defunción y el testamento, junto con mi identificación. Pensé que empezaría por tener una imagen clara de la situación financiera de papá. La gerente del banco, una mujer llamada Patricia, fue útil y comprensiva. Lamento mucho su pérdida, señorita Chen. Su padre era un hombre maravilloso. Venía aquí cada mes como un reloj. Gracias. Estoy tratando de obtener información sobre sus cuentas para poder liquidar el patrimonio. Patricia abrió los registros de papá en su computadora. Veamos. Tenía una cuenta corriente, una cuenta de ahorros y un CD que venció el mes pasado. ¿Qué hay del CD? ¿Se renovó? No, en realidad. Los fondos se transfirieron a la cuenta corriente hace como 3 semanas. Hace 3 semanas, justo cuando papá murió. ¿Puede decirme el saldo en la cuenta corriente? La cara de Patricia cambió. Lo siento, señorita Chen, pero hay un problema. La cuenta se cerró el viernes pasado. Se me paró el corazón. ¿Cerrada? ¿Por quién? Según mis registros, su madre vino con un certificado de defunción y un poder notarial. Retiró el saldo completo y cerró la cuenta. ¿Cuánto se retiró? Patricia dudó. Probablemente no debería discutir cantidades específicas, pero fue sustancial. Más de $200,000. Sentí como si el piso se hubiera caído debajo de mí. ¿Dijo por qué estaba cerrando la cuenta? Dijo que la familia estaba consolidando activos para hacer más fácil el manejo del patrimonio. Consolidando activos.
Mamá había vaciado las cuentas bancarias de papá y le dijo al banco que era para el manejo del patrimonio. Pero según el testamento, esas cuentas se suponía que se dividieran en 3 partes. Patricia, necesito ver el documento de poder notarial que usó. No puedo mostrarle el original, pero puedo decirle que tenía fecha de hace 6 meses y parecía estar debidamente notarizado. Hace 6 meses, al mismo tiempo que papá actualizó su testamento. Pero papá nunca había mencionado darle a mamá poder notarial sobre sus cuentas. Manejé directo a la casa de mamá. Su carro estaba en la entrada, y la camioneta de Kevin también estaba ahí. Toqué la puerta, y esta vez no esperé una invitación para entrar. Mamá estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café y una pila de papeles. Kevin estaba recargado en el mostrador, viendo su teléfono. Ambos levantaron la vista cuando entré, y ninguno se veía sorprendido de verme. «Jessica», dijo mamá, «pensé que habías regresado a Seattle. Fui al banco de papá esta mañana». Los papeles frente a mamá de repente parecieron muy interesantes para ella. Empezó a acomodarlos en una pila ordenada. «La cuenta ha sido cerrada», continué. $200,000, retirados el viernes pasado. Kevin puso su teléfono. Mamá tuvo que cerrar las cuentas para liquidar las deudas de papá. ¿Qué deudas? Papá no tenía deudas. Cuentas médicas, dijo mamá sin levantar la vista. El tratamiento del cáncer fue caro. Papá tenía excelente seguro. Vi los estados de cuenta cuando lo estaba ayudando con su papeleo. Hubo otros gastos, dijo Kevin. Costos del funeral, honorarios legales, cosas así. Me senté en la mesa frente a mamá. Muéstrame los recibos. ¿Disculpa? Si gastaste $200,000 en las deudas de papá, muéstrame los recibos. Muéstrame las cuentas que pagaste. Mamá finalmente me miró, y su expresión era puro hielo. Jessica, no aprecio ser interrogada en mi propia casa. Tu padre me dejó a cargo de sus asuntos por una razón. En realidad, según el testamento, dejó sus cuentas para ser divididas entre nosotros 3. Ese dinero no era solo tuyo para gastar. El testamento no ha sido legalizado todavía, dijo Kevin. Hasta que lo sea, mamá tiene el derecho de manejar los activos de papá. Los miré de ida y vuelta. Tenían una respuesta para todo. Habían pensado esto. ¿Dónde está el dinero ahora?, pregunté. Ha sido debidamente asignado, dijo mamá. Cuando el patrimonio se liquide, recibirás tu parte. Así no es como funciona esto. El dinero debería haberse quedado en las cuentas de papá hasta que el testamento fuera legalizado. Jessica, dijo mamá, su voz tomando ese tono familiar de autoridad decepcionada. Tu padre confió en mí para manejar sus asuntos. Si no puedes confiar en mí para hacer lo mejor para esta familia, entonces tal vez no perteneces a esta familia. Ahí estaba, el ultimátum. Confiar en ellos ciegamente o ser excluida completamente. Me levanté. Quiero ver el documento de poder notarial. No tengo que mostrarte nada. En realidad sí tienes. Soy beneficiaria del patrimonio de papá. Tengo derecho legal a ver cualquier documento relacionado con sus finanzas. La cara de mamá se puso roja. Sal de mi casa. No hasta que vea ese poder notarial. Kevin se acercó. Jess, necesitas irte. Ahora. Miré a mi hermano, este hombre con el que había crecido, y me di cuenta de que no lo conocía para nada. Kevin, ¿entiendes lo que está pasando aquí? Mamá vació las cuentas de papá sin decirnos. Ese dinero se suponía que se dividiría entre nosotros 3. El dinero está seguro, dijo. Mamá está manejando todo apropiadamente. ¿Cómo lo sabes? ¿Has visto a dónde fue el dinero? Kevin dudó por solo un segundo, pero fue suficiente. Él tampoco sabía, pero esa ni siquiera fue la peor parte. Salí de la casa de mamá y manejé directo al bufete de David Morrison. No me esperaba, pero su secretaria me acomodó entre citas. Señor Morrison, necesito preguntarle sobre documentos de poder notarial. ¿Mi padre le dio a mi madre poder notarial sobre sus cuentas financieras? El abogado sacó el archivo de papá. Déjeme revisar.
No veo ningún documento de poder notarial en su archivo. De hecho, su padre específicamente declinó crear uno cuando actualizamos su testamento. ¿Declinó? Sí. Dijo que quería que todas las decisiones financieras pasaran por el proceso de legalización. Fue muy claro sobre eso. Mis manos empezaron a temblar. Señor Morrison, mi madre usó un documento de poder notarial para cerrar las cuentas bancarias de mi padre el viernes pasado. Retiró más de $200,000. La cara del abogado se puso pálida. Eso es muy preocupante. Si su padre no creó un poder notarial a través de este bufete y yo era su abogado principal, ¿podría haberlo conseguido en otro lado? Es posible, pero improbable. Su padre era muy metódico sobre sus asuntos legales. Me lo habría mencionado. El señor Morrison se recargó en su silla. Señorita Chen, creo que necesitamos investigar esto inmediatamente. Si su madre usó un poder notarial fraudulento para acceder a las cuentas de su padre, eso es un crimen serio. Me sentí enferma. ¿Qué hago? Primero, necesitamos conseguir copias de todos los registros bancarios. Luego necesitamos ver este documento de poder notarial. Si es fraudulento, necesitaremos contactar a la policía. ¿La policía? El abuso financiero de ancianos es un delito grave, incluso si la víctima ha fallecido. Si su madre falsificó la firma de su padre o creó documentos falsos, podría enfrentar cargos criminales. Salí del bufete del abogado con una lista de documentos que reunir y una sensación de enfermedad en el estómago. Mi propia madre podría ser una criminal. Mi hermano podría estar ayudándola a encubrirlo. Y mi padre, que siempre había tratado de protegerme, se había ido. Pasé el resto del día en el banco, consiguiendo copias de cada transacción en las cuentas de papá durante el último año. Patricia, la gerente del banco, fue útil pero claramente incómoda. Señorita Chen, tengo que preguntar, ¿cree que podría haber habido algunas irregularidades con las transacciones de su madre? No estoy segura todavía, pero necesito ver todo. Imprimió meses de estados de cuenta y me senté en mi cuarto de hotel esa noche revisándolos línea por línea. Lo que encontré me heló la sangre. El poder notarial había sido usado no solo para cerrar las cuentas, sino para hacer retiros durante los últimos 6 meses. Cantidades pequeñas al principio, 500 aquí, 1000 allá. Pero en las semanas antes de que papá muriera, las cantidades se habían vuelto más grandes. El retiro final, hecho el día antes del funeral de papá, fue por $50,000. Mamá no solo había vaciado las cuentas de papá después de que murió, le había estado robando mientras se estaba muriendo. Llamé a la línea de emergencia del señor Morrison. Encontré algo, dije cuando contestó. Ha estado tomando dinero de sus cuentas por meses. ¿Cuánto? Sumé los números. Más de $100,000, tomados mientras papá todavía estaba vivo. Señorita Chen, necesitamos reunirnos primera hora mañana por la mañana, y creo que necesitamos involucrar a las autoridades. Entonces algo no cuadró. El martes por la mañana, me reuní con el señor Morrison en la estación de policía. La detective Sarah Williams se especializaba en crímenes financieros y escuchó cuidadosamente mientras expliqué la situación. Entonces su madre usó un poder notarial para acceder a las cuentas de su padre. ¿Pero usted cree que el documento podría ser fraudulento? El abogado de mi padre dice que nunca creó un poder notarial, y los registros bancarios muestran que ha estado tomando dinero por meses. La detective Williams asintió. Necesitaremos ver el documento original de poder notarial. ¿Puede conseguir que su madre lo proporcione? Dudo que coopere. Entonces conseguiremos una orden. Pero primero, déjeme hacer algunas llamadas al banco. Mientras la detective Williams trabajaba en conseguir los registros bancarios, me senté en el área de espera tratando de procesar todo. Mi madre no solo me estaba ocultando dinero, era una ladrona. Le había estado robando a mi padre moribundo y luego trató de encubrirlo excluyéndome del proceso del patrimonio. Mi teléfono sonó con un mensaje de Kevin. Mamá dice que estás causando problemas en el banco.
¿Cuál es tu problema? Miré el mensaje. Kevin todavía pensaba que yo era el problema. No tenía idea de lo que mamá realmente había estado haciendo. Le respondí: ¿sabías que mamá ha estado tomando dinero de las cuentas de papá por meses? La respuesta llegó rápido. Ella lo estaba ayudando a manejar sus finanzas. Ya no podía manejarlo. Kevin tomó $50,000 el día antes de su funeral. Esta vez no hubo respuesta inmediata. La detective Williams regresó con una expresión sombría. Señorita Chen, he estado en contacto con el departamento de fraude del banco. Han acordado cooperar con nuestra investigación, pero hay algo más que necesita saber. ¿Qué? ¿El documento de poder notarial que su madre usó? El banco tiene una copia y han acordado dejarnos examinarlo. Pero basándome en lo que me están diciendo, se ve muy sofisticado. Si es una falsificación, es una buena. ¿Qué significa eso? ¿Significa que su madre o pagó a alguien para crear un documento falso muy convincente o qué? ¿O su padre sí creó un poder notarial, pero no a través de su abogado regular? Tal vez estaba confundido cerca del final, o tal vez alguien lo presionó para firmar algo que no entendía. La posibilidad me golpeó como un puñetazo al estómago. ¿Y si papá había sido manipulado para firmar su control financiero? ¿Y si mamá lo había convencido de darle poder notarial mientras estaba enfermo y vulnerable? Detective Williams, ¿hay una manera de saber si la firma es genuina? Podemos hacer que la analice un experto en caligrafía, pero eso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo? Varias semanas, tal vez meses. Sentí las paredes cerrándose. Mamá tenía el dinero, tenía documentos legales que se veían legítimos, y probar fraude podría tomar meses. Mientras tanto, podría gastar o esconder cada centavo del patrimonio de papá. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era el señor Morrison. Señorita Chen, ¿dónde está ahora? En la estación de policía con la detective Williams. Bien. Acabo de recibir una llamada muy interesante de su hermano Kevin. Quiere reunirse conmigo esta tarde. Dice que tiene información sobre las actividades financieras de su madre. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué tipo de información? No quiso decir por teléfono, pero sonaba asustado, señorita Chen, realmente asustado. Ojalá pudiera decir que ese fue el final. Kevin nos encontró en el bufete del señor Morrison a las 3 p.m. Se veía como si no hubiera dormido en días. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada, y sus manos temblaban. Kevin, dije cuando entró, ¿qué está pasando? Necesito decirte algo sobre mamá, sobre lo que ha estado haciendo. Se sentó frente a mí y al señor Morrison, y por un momento solo miró sus manos. Ha estado planeando esto por meses, dijo finalmente. Tal vez más tiempo. ¿Planeando qué? Tomar el dinero de papá. Sabía que te iba a dejar parte de la herencia, y no lo podía soportar. Seguía diciendo que no te merecías nada porque habías abandonado a la familia. Kevin, no abandoné a nadie, me mudé por trabajo. Lo sé ahora, pero mamá... Estaba obsesionada con la idea de que ibas a recibir dinero que debería quedarse en la familia. Decía que papá estaba siendo manipulado por ti. El señor Morrison se inclinó hacia adelante. Kevin, ¿sabías sobre el poder notarial? Kevin asintió miserablemente. Me hizo ser testigo. Dijo que papá quería firmarlo, pero sus manos temblaban mucho para escribir. Ella guió su mano mientras firmaba. ¿Cuándo fue esto? Hace como 4 meses. Papá estaba teniendo un mal día. La quimio a veces lo confundía. Mamá dijo que el documento era solo para ayudarla a pagar sus cuentas. Pero no era solo para cuentas, dije. No. Ha estado sacando dinero regularmente. Cantidades pequeñas al principio, para que papá no se diera cuenta. Pero después de que murió... La voz de Kevin se quebró. Se llevó todo, Jess. Todo. ¿Dónde está el dinero ahora? Abrió cuentas nuevas. Puso todo solo a su nombre. Dijo que era para proteger los activos familiares hasta que el patrimonio se liquidara. La detective Williams, que había estado tomando notas silenciosamente, habló.
Kevin, ¿estás dispuesto a hacer una declaración formal sobre lo que presenciaste? Por eso estoy aquí. No puedo dejar que le haga esto a Jess. No está bien. Durante las siguientes 2 horas, Kevin nos dijo todo. Cómo mamá había estado planeando excluirme del patrimonio de papá por meses. Cómo había convencido a papá de firmar el poder notarial diciéndole que era solo para pagar cuentas. Cómo había estado sistemáticamente vaciando sus cuentas mientras le decía que el dinero iba a gastos médicos. El detalle más condenatorio era la cronología. Mamá había empezado a tomar cantidades más grandes justo después de la última visita al doctor de papá, cuando les habían dicho que solo le quedaban semanas de vida. Sabía que se estaba muriendo y había acelerado su robo en consecuencia. «Hay algo más», dijo Kevin. ¿El servicio memorial? Solo lo organizó porque el abogado la llamó sobre la lectura del testamento. Esperaba manejar todo silenciosamente, pero cuando el señor Morrison insistió en leer el testamento a todos los beneficiarios, tuvo que incluirte. ¿Entonces todo el servicio memorial fue solo una fachada? Sí. Le dijo a todos que probablemente no vendrías porque estabas demasiado ocupada con tu carrera. Esperaba que te lo saltaras y simplemente firmaras tus derechos al patrimonio. La detective Williams cerró su libreta. Kevin, esta información es muy útil. Con tu testimonio y los registros bancarios, tenemos un caso fuerte por abuso financiero de ancianos y fraude. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Necesitaremos congelar cualquier cuenta que su madre abrió con el dinero de su padre. Luego presentaremos cargos y dejaremos que la oficina del fiscal del distrito maneje el procesamiento. 2 días después, mamá fue arrestada en su casa. Kevin me llamó desde la estación de policía, donde estaba dando su declaración formal. Está furiosa, dijo. Sigue diciendo que volteaste a la familia en contra de ella por dinero. Kevin le robó a papá mientras estaba muriendo. Esto no es sobre dinero, es sobre lo que está bien. Lo sé. Debería haberla detenido antes. Debería haberte llamado cuando me di cuenta por primera vez de lo que estaba haciendo. ¿Por qué no lo hiciste? Hubo una pausa larga. Porque parte de mí pensaba que tenía razón, sobre que no te merecías el dinero de papá porque te habías mudado. Estaba celoso, Jess. Construiste esta vida exitosa, y yo todavía estaba aquí, luchando para llegar a fin de mes. Kevin, papá nos dejó dinero a ambos. Había suficiente para todos. Lo sé ahora, pero mamá seguía diciendo que habías recibido suficiente ayuda de papá a lo largo de los años, y era hora de que el dinero familiar se quedara con la familia. Yo soy familia. Sí, dijo Kevin silenciosamente. Lo eres. El proceso legal tomó 6 meses, pero al final se hizo justicia. Mamá se declaró culpable de abuso financiero de ancianos y fraude. Fue sentenciada a 18 meses en prisión y ordenada a pagar restitución completa. Cada centavo que había robado, más intereses y multas. El dinero fue devuelto al patrimonio de papá y distribuido según su testamento. Kevin y yo cada uno recibimos nuestra herencia, y mamá se quedó con su parte de los activos legítimos. La casa siguió siendo suya bajo la provisión de patrimonio vitalicio que papá había incluido. Pero esa ni siquiera fue la peor parte. Estoy de vuelta en Seattle ahora, viviendo mi vida y manejando la herencia que papá me dejó. Usé parte para pagar mi hipoteca e invertí el resto, tal como papá me enseñó. El dinero está creciendo constantemente y creo que estaría orgulloso de cómo lo estoy manejando. Kevin y yo hablamos regularmente ahora. Está recibiendo terapia para lidiar con la culpa de haber permitido el robo de mamá y está trabajando en reconstruir su vida. Nunca seremos mejores amigos, pero somos familia y estamos tratando de hacer que eso signifique algo positivo. Mamá sale de prisión el próximo año. No planeo tener una relación con ella. Nunca se ha disculpado por lo que hizo, y según Kevin, todavía cree que estaba justificada al tratar de mantener el dinero de papá lejos de mí. La casa ahora está vacía. Kevin se ofreció a comprársela a mamá, pero se rehusó a vender. Pref,